Quiero agradecer nuevamente por su asistencia, tanto de manera física aquí en la Casa Chata, como a quienes están conectados y conectadas con nosotros por Blue Jeans, a este sexto conversatorio, sexto de 7, conversatorio de los que organizamos, conversatorios conmemorativos por el 50º aniversario del CIESAS, organizados en el CIESAS Ciudad de México. Este sexto conversatorio se llama Formación Profesional y Pueblos Indígenas, licenciatura en etnolingüística. La organizadora y moderadora es la antropóloga Luzca de Gortari, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Georgina. Bueno, pues buenos días, ya tardes para todos. Qué bueno que están aquí. No sé cuántos hayan quedado de la sesión anterior, que estuvo muy animada y que tiene conexión con esta. Nosotros somos un grupo que se formó recientemente a raíz de una solicitud de un grupo de etnolingüistas que presentaron al director de CIESAS la posibilidad de que se reeditara la licenciatura en etnolingüística. El primero se presentó al doctor Fernando Salmerón y después al doctor Carlos Macías. El doctor Carlos Macías nos instruyó a Salomé Gutiérrez como coordinador del posgrado en lingüística indoamericana, a Valentina Garza como subdirectora de docencia y a mí en aquel entonces como directora de la unidad regional, que viéramos las posibilidades de reeditar esta licenciatura. Nosotros invitamos y nos dijo a nosotros tres que estábamos presentes en la reunión todavía en pandemia con los etnolingüistas, que por supuesto teníamos que invitar a María Antonieta Gallard por su experiencia en los programas de becas a indígenas de posgrado. Así invitamos en un primer momento a Emiliana Cruz, a Susan, Valentín, a Pablo Martínez, que como historiador, pero que como recién entraba al CIESAS, Lucía Bazán nos dijo, no, se tiene que concentrar en su proyecto. Y se incorporó entonces Gabriela Solís y Salvador Sigüenza. ¿Quién más me está faltando? Después, no sé si están conectados Salvador y Gabriela. Pablo. Sí, aquí estoy. Hola, Gabriela. Bueno, y más recientemente se incorporaron Daniela Trafano y Óscar López para reforzar este grupo. También por parte de la subdirección de docencia se incorporaron Nancy y David. Así está, es un grupo un poco grande. Y este grupo le presentamos a la dirección regional, a Georgina Rojas, a quien agradecemos mucho esta posibilidad de exponer nuestro proyecto vinculado a el origen de estas licenciaturas. Bueno, también fueron los representantes de área que propusieron junto con Georgina celebrar los 50 años de CIESAS, conversando sobre algunas de las aportaciones realizadas por nuestra institución y las perspectivas actuales y a futuro. Aunque el nuestro va a ser un conversatorio un poco diferente a los que hemos visto, porque el primero, por ejemplo, era pues los miembros de un área de la Ciudad de México, y lo que acabamos de ver son casi los integrantes del grupo de docentes del posgrado en lingüística indoamericana. El nuestro es un grupo, pues como habrán visto, formado por antropólogos, lingüistas, historiadores y colaboradores de la subdirección de
docencia. Entonces, esta iniciativa de este grupo de presentar en esta serie de conversatorios es para hacer de conocimiento de los compañeros del CIESAS y de público en general de esta posibilidad que estamos abriendo, y por lo que decía Aida, ojalá que todavía esté conectada, es una posibilidad de colaboración y de integración de las diferentes especialidades que se trabajan en CIESAS para la formación de indígenas hablantes de su propia lengua, con todas estas herramientas que proporciona tanto la lingüística como la antropología y la historia, con la idea tienen, como verán, una fuerte formación lingüística, pero tomando en cuenta lo que sucedió con las dos primeras generaciones, también habrá quienes no se dediquen a la lingüística, sino se dediquen a la antropología o a la historia. Bueno, entonces vamos a hablar de los dos programas de formación profesional de etnolingüística desarrollados entre 1979 y 1987, que fueron coordinados por el maestro Luis Reyes García, primero en Pátzcuaro y luego en Tlaxcala. También veremos algunos de sus resultados, las necesidades de formación que persisten y las posibilidades de respuesta institucionales. Bueno, en atención a lo sugerido por los organizadores, elaboramos 5 preguntas, y a cada una de las cuales dedicaremos alrededor de 20 minutos. Para la primera pregunta, que es ¿cuáles fueron las circunstancias que propiciaron la creación del programa de formación profesional en etnolingüística en 1978, tenemos la fortuna de contar con la participación del doctor Salomón Nahmad, quien en esos años tuvo la experiencia de ser director del INI y también ser director de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Ahora es investigador en la Unidad Pacífico Sur de CIESAS, en Oaxaca, de la cual fue fundador en 1987. También es miembro consejero de la Comisión Ejecutiva de Coneval y también está en el ETNI nivel 3. Doctor Salomón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ludka. Me da gusto saludarte a ti y a todos los compañeros que estoy viendo, más los que se acaban de ir, que me pareció una reunión muy, muy relevante, porque tiene que ver con lo que voy a platicar brevemente, porque no hay mucho tiempo, pero les quiero compartir mi experiencia en el tema de la lingüística en nuestro país. Indudablemente que la tarea del Instituto Nacional Indigenista entre los años en que estuve trabajando primero como antropólogo y después como funcionario, que fue muy importante el tema de la lingüística. Era un tema de discusión amplio y abierto. Y esto tiene relación con el tema de, y le damos a México un solo idioma y desaparecemos y barremos de una vez por todas las lenguas indígenas, como me lo planteó el licenciado López Portillo cuando fue presidente de la República y yo era director de educación indígena. Dejó de ser dirección extraescolar para el medio indígena
y se convirtió en una dirección al nivel de las direcciones como la dirección de primarias, secundarias, etcétera, de la Secretaría de Educación. Sin lugar a dudas, el tema de las lenguas indígenas está amarrado y enganchado a la Secretaría de Educación Pública. No se puede mirar los análisis lingüísticos desde la distancia de la realidad social, económica y política de México, y menos cuando se habla de la posibilidad de transformar México en un país avanzado de formación académica de alto nivel en todas las ciencias y más en las ciencias sociales. Este tema lo discutí con Luis Reyes, que éramos compañeros de la clase de lingüística con Mauricio Suárez, con Roberto Baitlaner, con Ricardo Pozas, con Isabel Orcasitas. Estamos hablando de las gentes que impulsaron la discusión del tema en el primer conversatorio, yo le voy a llamar así, el primer análisis que se hizo con la primera reunión la primera asamblea de filólogos y lingüistas en 1940. Esto mismo que estamos escuchando hoy se habló en 1940 con la reunión de filólogos y lingüistas. Es de vital importancia leer el documento que está incluido en este libro que publicó José del Val y Carlos Sola. Hay un artículo que habla precisamente de la lingüística en esa época. Creo que no ha cambiado la discusión. La discusión sigue siendo la misma. Y en 1970 discutíamos acaloradamente con doña Gloria Brava Aguja, esposa del secretario de Educación en ese entonces y miembro del Colegio de México como investigadora en el campo de la lingüística, y cómo el tema sigue vigente y permanente. Indudablemente que México ha tenido una política de etnocidio lingüístico, así descarnadamente, porque la idea era cómo dar a México un solo idioma, según Rafael Ramírez, que fue el impulsor de la educación rural mexicana. Seguramente que no es tema desconocido para ustedes que de este conversatorio, pero yo creo que no hay que olvidar
que eso sigue pesando en la estructura de la Secretaría de Educación y de la Escuela Normal de Maestros y la estructura general de la educación de México. No es algo inédito, es algo real y objetivo. Es muy importante que en esa tesitura se discutiera el tema del papel del Instituto Lingüístico de Verano. La Escuela Nacional de Antropología, antropólogos, eminentemente una gran parte de los de orientación marxista, lucharon por quitar al Instituto Lingüístico de Verano de México, como si fuera un peligro por su influencia en la evangelización protestante católica, protestante cristiana, y que avanza en México y en América Latina sin lugar a dudas. Pero el problema de fondo no se quería atender por el gobierno mexicano. Había que castellanizar fuerte y duramente a los niños y jóvenes para que dejaran de hablar sus propios idiomas. Esta era la tesis de Rafael Ramírez. Y persiste este pensamiento todavía en la tesitura de cada gobierno estatal, en la tesitura de cada órgano operador de la educación indígena. Y la responsabilidad que sentíamos cuando se creó el CIESAS, junto con Guillermo Bonfil, Margarita Nolasco, que fue la directora del Departamento de Investigaciones Antropológicas del INAH primero, y que tuvo mucha resistencia de parte de los propios antropólogos de modificar y trabajar más cercanamente al Instituto Nacional Indigenista. Tiene que ver con Alfonso Castro, con su poder en la antropología, pero sobre todo tiene que ver con la idea de no mantener las lenguas originarias de México. Esa era en principio la orientación, incluyendo a antropólogos que trabajaban en el INI. Se discutió ampliamente dentro del Instituto Nacional Indigenista entre Isabel Horcasitas y Ricardo Pozas y Julio de la, por un lado, manteniendo la idea de cómo dar a México un solo idioma, y por el otro lado, Julio de la Fuente y Evangelina Arana, lingüista cercana, compañera de Mauricio Suárez, que planteaban cómo dar a México un idioma común, pero manteniendo todos los idiomas. Y esta discusión en 1970 se discutió en la oficina del doctor Aguirre en la Secretaría de Educación. Sobre todo
cuando se creó el CISINA. Ahí fue que mantuvimos la discusión con doña Gloria Bravaúja. En Oaxaca, aquí donde vivo, que había creado el Instituto de Integración Social para el Estado de Oaxaca, con fondos de la Secretaría de Educación, y se habían traído a los lingüistas a este nuevo centro de investigación en el cual se formaron muchas gentes y compañeros del CIESAS que hoy trabajan, y el problema era si se mantenía los acuerdos que tomaron los de la primera reunión de lingüistas y filólogos. Yo recomiendo mucho leer recordando la historia de este evento, porque tiene que ver con este otro evento que es un diálogo para saber que hay que reforzar la política del multilingüismo y el multiculturalismo en México, a pesar de la oposición que hay de grupos fuertes en el campo de las ciencias sociales o en el campo de la educación. Se sigue discutiendo si conviene mantener los dialectos o idiomas. En ese sentido, tuvimos una gran discusión y a mí me tocó perseverar en la idea planteada en esa primera reunión de lingüistas y mantener la idea de que la educación en México para los pueblos originarios de este país debería ser bilingüe y bicultural, ahora intercultural. Y cómo esto se reflejaba de lo que sucedía también en España, porque el modelo español era el modelo que se intentaba imponer en México. No hay que olvidar que el Colegio de México, de donde procedía Gloria Bravaúja, era una oposición total al bilingüismo y al biculturalismo. Y como órgano analítico de la realidad social de México, impulsaba la castellanización y la educación no bilingüe. Y como hasta muy recientemente el Colegio de México empieza a modificar su posición. La presencia de Rodolfo Stavenhagen en el Colegio de México ayudó a discutir el tema, pero la idea primordial era esa. Y era la misma manera como se trataba en España al catalán o al vasco o al gallego o a los idiomas originarios de España, y el mismo problema se veía en Filipinas. Y por ello me reservé con Luis Reyes de discutir el tema
porque los dos tomamos clases con Mauricio Suárez y los dos tomamos clases con el maestro Baitlaner y con los que impulsaban el bilingüismo dentro de la Escuela de Antropología. Desde la Escuela de Antropología había una confrontación entre un pensamiento unilineal de política lingüística o una política multilineal de la política lingüística para México. He hecho unas notas que quería leer, pero mejor lo estoy expresando en términos del análisis. Evangelina Arana, que hablaba perfectamente mixteco de la costa, porque en mixteco no se habla igual en las distintas. Sí, se congeló. Bueno, doctor, no lo escuchamos, ya se congeló. Y también ya estábamos llegando al límite de tiempo. Si le parece bien, en cuanto tenga conexión otra vez, vemos la posibilidad de que continúe. Mientras, quiero comentar que el doctor Juan Julián Caballero originalmente iba a venir a la ciudad, pero no le fue posible por cuestiones de salud, pero está conectado. Espero que siga conectado, maestro Juan Julián. ¿Está? No está. A lo mejor es un problema de internet. A lo mejor es de aquí, de la ciudad. ¿Es de ahí? Sí está conectado, pero tiene apagado el micrófono y la cámara. Doctor Juan Julián Caballero, ¿podemos intentar que comparta su pantalla, por favor? Bueno, el doctor Juan Julián Caballero estaba previsto para responder nuestra segunda pregunta. ¿Cómo los dos programas de formación profesional de etnolingüística respondieron a las necesidades planteadas, que era lo que nos estaba exponiendo el doctor Nahmad? Que, bueno, también, no sé si lo iba a mencionar él, pero recientemente hubo un homenaje al doctor Guillermo Bonfil, y tanto el doctor Miguel Bartolomé como Arturo Argueta mencionaron que en las reuniones de Barbados se impulsó sobre esta idea de que fueran los propios sujetos, los propios indígenas, los que realizaran estas investigaciones y desarrollaran su propio proyecto, pero proporcionándoles las herramientas que se han desarrollado en la academia occidental, digamos. Bueno, entonces el maestro Juan Julián Caballero ya se conectó. No, se salió y no se ha conectado. Bueno, pues continuamos. Pues sí, luego vamos al revés, porque bueno, Juan Julián Caballero fue egresado de la primera generación y está con nosotros Salomé Gutiérrez, que él es egresado de la segunda generación. Nada más que sí, la idea era que primero presentara Juan Julián, pero pues nos están saliendo cosas muy raras. Entonces, pues si no está Juan Julián, yo creo que podemos seguir aprovechando el tiempo y luego hacemos nuestros cambios mentales de conexión. Pues a lo mejor podría un poco enlazar lo que estaba diciendo el doctor Lamat. Porque en principio a mí me gustaría pues un poco recapitular
lo relacionado con cómo nace el programa de etnolingüística, y es una cosa que, bueno, ya todos sabemos, es un proyecto que nace básicamente impulsado por aquel tiempo INI, ahora el INPI, ¿verdad? La DGI, que ahora ya es diferente, le han agregado, ¿no? Ajá, exactamente, ya se ha modificado el nombre, pero bueno, sigue siendo educación indígena, ¿no? Y luego, en aquel tiempo, pues el CISINA, que ahora es el CIESAS. ¿Y por qué? Bueno, independientemente del lado, digamos, negativo que pudiera tener este proyecto, creo que algo muy positivo era que desde, pues, hace varias décadas se reconocía en nuestro país la necesidad de fortalecer las acciones encaminadas a estimular el desarrollo lingüístico y étnico de los pueblos indígenas del país, ¿no? Y bueno, y lo que se decía es que para ello realmente lo que se requería era formar personal especializado a nivel profesional, capacitado para planear, para realizar, para evaluar los diversos planes de desarrollo étnico y lingüístico y que impulsaba, digamos, el gobierno federal también, ¿no? Pero había una característica muy importante porque se decía que no solamente tenían que ser individuos originarios, pues individuos que hablen las lenguas indígenas, y bueno, que provengan pues de los grupos étnicos. Al mismo tiempo, se consideraba que tales profesionistas deberían de formarse académicamente en un programa, pues en ese tiempo le llamaban especial, ya que las características de su formación no correspondían a ninguna de las carreras profesionales a nivel de licenciatura que se ofrecían en las diversas instituciones universitarias del país. Es decir, sí había muchas licenciaturas, pero se pensaba con una característica muy importante. La idea pues era de que tenía que tener los ideólogos como Salomón, el mismo Luis Reyes y Bonfil Batalla y otros más, pues consideraban que el ingrediente principal de este programa tendría que ser no solamente la lingüística, sino también la antropología y la historia. Entonces, con esa idea, pues se echa a andar. Yo lo platico porque, bueno, de alguna manera nos han comentado y se ha documentado un poco de esto, pero bueno, se hizo igualmente un binario interinstitucional, ¿no? Y tenía la tarea de diseñar el plan y programa de estudios de lo que le llamaron licenciatura en etnolingüística. Y para ello, pues, participaron etnohistoriadores del CIESAS, inclusive lingüistas y antropólogos sociales, quienes propusieron las directrices generales y los principios básicos para formular el programa, mismo que fue aprobado por el INI y el CISINA en el mes de noviembre de 1998. Entonces, pues a partir de ahí, bueno, se forman o se echan a andar dos generaciones del programa de etnolingüística. La primera generación fue del 79 al 82 y se hizo en Pátzcuaro, y de allá salieron 53 etnolingüistas hablantes de varias lenguas originarias de México. Y la segunda generación fue del 83 al 88 y se desarrolló en el Centro de Integración Social de Apetatitlán, Tlaxcala, y bueno, hubieron 42 egresados hablantes de otras tantas lenguas indígenas de México, y entre ellas pues el Popoluca, de la cual yo hablo, y yo soy egresado precisamente de esta segunda generación de etnolingüistas en este año, y bueno, pues mi lengua materna es el Popoluca. Entonces, pues eso ocurrió hace más de 30 años, realmente 3 décadas atrás, ¿no? Fue cuando se tuvo la última generación de etnolingüistas. Por lo tanto, bueno, pues inicialmente Lutka y otros compañeros etnolingüistas, pues celebrar el aniversario de Luis Reyes en su tierra natal. Entonces, pues bueno, fuimos invitados básicamente con esa idea, pero también aprovechamos pues para pensar en la posibilidad de la reactivación del programa de etnolingüística, y bueno, pues una cosa que queríamos ver es si
si existían, como por ejemplo las condiciones para hacerlo, y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de trabajar un buen rato el proyecto con los mismos etnolingüistas, que bueno, que caminaba, de repente oraba, porque bueno, pues todo el mundo anda en diversas actividades, ¿no? Pero afortunadamente en otra ocasión platicamos con nuestro director general, el doctor Macías, a quien le agradecemos mucho realmente su apertura para este tema. Lo hablamos también con la doctora Valentina, y bueno, pues la sugerencia fue formar un grupo de académicos del mismo CIESAS, de diversas disciplinas, y bueno, y ahí nosotros entramos también para ver la posibilidad de impulsar pues este proyecto de etnolingüística, ya que las lenguas y culturas indígenas existentes en el país siguen requiriendo profesionistas indígenas con el perfil académico, tanto para aquellos que tienen vitalidad como para aquellas que se encuentran en riesgo de desaparición, es decir, las lenguas, ¿no? Pues es necesario continuar el fortalecimiento de las lenguas y las culturas de los grupos originarios del país desde el mismo enfoque, el enfoque interdisciplinario. Y bueno, pues ahí otra vez, como soy egresado de este programa de etnolingüística, pues bueno, yo encantado de embarcarme en este proyecto, y entonces pues armamos este equipo interdisciplinario que ya hacía referencia Ludka de Hortari hace un momento, de los que participamos directamente. Me faltaron dos lingüistas. Adelante. Me faltaron Regina Martínez Claro. y Mario Chávez, que no los dije en mi primera lista. Ya estaba yo. Ya con eso completamos la lista, ¿verdad? Sí, agradecemos mucho a Regina todo el apoyo para este proyecto. Bueno, y entonces una cosa que yo veo y por la cual siempre he pensado en la viabilidad de volver a reactivar el proyecto de etnolingüística, pues es que pues hay muchas lenguas y culturas indígenas en nuestro país. El IGNANI nos informa que hay 364 variantes y 68 agrupaciones lingüísticas. Entonces, en materia con qué trabajar, pues hay muchísimo. Por lo tanto, México, pues afortunadamente sigue distinguiéndose por ser un país realmente multilingüe y multicultural. Bueno, esa es una razón del contexto, digamos, nacional, una justificación nacional. Pero la justificación académica propiamente de este proyecto, pues yo la veo así. La formación de profesionistas indígenas en etnolingüística ha demostrado ser un área de formación académica pertinente y de alto rendimiento académico, a juzgar por la producción y participación de los etnolingüistas en la investigación, la producción de textos y en la aplicación de políticas públicas de gran impacto para el mantenimiento y o preservación de las lenguas y culturas indígenas. ¿Cómo puedo probar esto? Bueno, de aquel trabajo que estuvimos haciendo con varios etnolingüistas, una de las cosas que directamente Ludka impulsó fue conseguir las trayectorias de varios etnolingüistas, ¿no? Y entonces, con eso, nosotros logramos juntar 10 currículum de etnolingüistas, 6 egresados de la primera generación y 4 de la segunda generación. ¿Y qué encontramos? Realmente a mí me sorprendió mucho, porque de repente pues uno ve a los etnolingüistas y creo que hasta cierto grado uno los reduce como atendiendo cuestiones de educación básica, ¿no? Y realmente no es así el asunto. Después de que egresaron del programa de etnolingüística, en términos de formación académica nada más, encontramos de esos 10 que tuvimos 7 con maestría, 7 etnolingüistas con maestría y 3 con doctorado. Entonces, los etnolingüistas no se quedaron nada más con la licenciatura como tal, ¿no? Sino que también académicamente siguieron avanzando, y entonces eso hace ver que, bueno, que en realidad los etnolingüistas se han ocupado básicamente a laborar como investigadores en algunas instituciones que existen en el país, y como docentes también, ¿no? Pero aparte de eso, también hay otro ingrediente muy interesante que encontramos, y es que también los etnolingüistas han participado en la formación de recursos humanos.
han dirigido, de los 10 currículums nada más, y tenemos 95 egresados, encontramos que han dirigido 64 tesis de licenciatura. Es decir, son formadores también de recursos humanos, ¿no? Y bueno, otra cosa muy interesante también es de que pues también han realizado unas funciones laborales. Por ejemplo, todos hemos pasado por cargos comunitarios, entonces sí hay la vinculación directa entre academia y comunidad. Los etnolingüistas, realmente lo que ahora está de moda, la retribución social, pues con los etnolingüistas está absolutamente garantizada, ¿no? Todos los etnolingüistas hemos tenido cargos comunitarios. Yo he sido mayordomo en mi comunidad, y entonces pues creo que con esa parte no hay mucho de qué discutir, estamos presentes ahí. Pero también los etnolingüistas no solamente están en la academia, también están presentes en la administración pública a nivel regional, estatal y federal, ¿no? Por ejemplo, el director general del INALI anterior, pues era un egresado de del programa de etnolingüística, ¿no? El director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas es un egresado de este programa. Entonces, creo que también esa parte también hay que considerarla, que bueno, no solamente estamos presentes pues en la academia, en la docencia, sino también en la parte del servicio público, ¿no? Pero en general, académicamente nada más, otro dato también muy bonito es de que pues se ha publicado por los etnolingüistas, de esos 10 que tenemos, 130 artículos de diversas índoles, algunos enfocados a la lingüística, a la antropología, a la etnohistoria y de otros temas generales, ¿no? Pero se han publicado también 21 libros de textos para la educación primaria o de apoyo para la alfabetización de adultos en lengua indígena. Destacan también lo relacionado con los alfabetos prácticos, y este es clave. Yo digo que es como uno de los principales logros del programa de lingüística, porque en muchas lenguas no había una tradición realmente de escribir la lengua ni una propuesta alfabética para escribirla, excepto la que habían proporcionado los del Instituto Lingüístico de Verano, que bueno, que como forma de escribir pues era una cosa que también estaba presente, pero que lo hacían ellos. Los etnolingüistas han de alguna manera fomentado o difundido la posibilidad de escribir las lenguas a partir de la creación de alfabetos prácticos de las mismas lenguas. Entonces, creo que eso también es una ganancia que no se puede obviar, ¿verdad? Entonces, si bien yo analizo todavía con los datos que me proporcionó Ludka 10 currículum, pues vemos efectivamente que hay una contribución evidente del conocimiento de las lenguas y las culturas indígenas para la generación de políticas públicas. Todo lo generado por los etnolingüistas tienen un impacto en la generación de políticas públicas y de políticas lingüísticas en México, ¿no? Entonces, pues urge reactivar el programa dadas las condiciones actuales de riesgo de desaparición tanto de las lenguas como de las culturas indígenas, que de llegar a ocurrir sería también la oportunidad de registrar la historia de los pueblos indígenas desde la visión de los propios hablantes, porque esta es también como la parte clave del programa de etnolingüística, es la visión de la lengua, la cultura y la historia desde el punto de vista del propio hablante y de su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomé. Pues ya nos adelantaste, aparte de darnos cómo respondieron las generaciones que hubo, adelantaste nuestra tercera pregunta, que era ¿por qué ahora se decide en Ciesas la reactivación de esta licenciatura? Y tú ya nos diste algunos de esos elementos de por qué todavía es necesaria una licenciatura así. Y entonces le pediría a la doctora Valentina Garza, quien es actualmente la subdirectora de docencia del sistema Ciesas, que es investigadora de Ciesas desde 1994, pero en la subdirección no tiene tanto. Y ella es doctora por el Colegio de México, pero sobre todo se ha formado aquí. Exactamente. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a todos los presentes por
por hacer posible este tipo de reuniones y de encuentros muy interesantes, muy nutridos, y que nos permite ahora en estos 50 años del CIESAS, pues proyectarnos no solo entre nosotros, sino hacia afuera, hacia un público exterior, y que nos permite comunicar tanto entre nosotros como los externos, qué es lo que hacemos, cómo nos vinculamos, cómo hemos progresado, qué hemos hecho en estos 50 años y sobre todo qué nos falta por hacer, qué tareas tenemos pendientes. Y la verdad, pues me siento muy honrada, Ludka, Salomé, que me hayan invitado a este grupo para iniciar o reiniciar el proyecto de la licenciatura en etnolingüística. La verdad, para mí es una gran fortuna ser testigo de este trabajo tan bonito, tan valioso y tan interesante, que pues bueno, esta responsabilidad que tenemos por delante, ser parte de ello, la verdad, yo lo agradezco mucho. Y como dices, pues yo desde mi ámbito como historiadora lo puedo decir, el aprendizaje y la riqueza de interactuar con lingüistas, antropólogos, sociólogos y todo de estos cuerpos disciplinarios que nuestros colegas desarrollan en el CIESAS, y pues yo como historiadora no tengo más que estar muy, muy agradecida. Y bueno, pues la verdad, Ludka, me dejaste la pregunta más ingrata de estas, porque yo vengo aquí más que nada en mi papel de subdirectora y pues tengo que hablar de esta parte institucional, a veces no tan divertida, pero muy necesaria. ¿En qué contexto estamos reactivando este proyecto y en qué contexto de la institución, del país, nos toca pues aportar y responder, ¿no? Entonces, le pensé mucho porque dentro de riquezas, la verdad, estamos inmersos en la generación del conocimiento, en la discusión, en las reuniones, en los seminarios de esta gran riqueza, pero hay una parte que debemos atender, que es esta parte institucional, la que nos permite, la verdad, estar trabajando, la que nos da de comer. Y yo le pensé, bueno, esto de por qué hasta ahora reactivamos otra vez el proyecto. Y yo ahí tendría, no es hasta ahora, sino vuelve a tomar forma, pero hemos tenido los conversatorios a lo largo de toda esta semana y lo que nos presentaron hoy nuestros colegas en la mañana es una gran riqueza y nos permite ver que el CIESAS ha seguido trabajando en esta búsqueda de nuevo conocimiento, en esta búsqueda de la incorporación de grupos, de comunidades, o sea, algo muy interesante a decir y que yo veo que caracteriza al CIESAS y que lo hace muy particular de otros centros educativos y otros centros de investigación, es esta vocación que desde el inicio el CIESAS ha tenido, su preocupación de estudiar y de integrar y de analizar la historia, la cultura, la lengua de sus pueblos o de sus comunidades, como ahora le llamamos, ¿no? Y de sus pueblos, los historiadores le llamamos nuestros pueblos de indios, no tanto en una relación étnica, sino como reconociendo que son cuerpos y unidades políticas ancestrales muy importantes y que han sido justamente estos cuerpos políticos organizados de manera compleja los que han permitido la defensa del territorio, la defensa de su cultura y sobre todo la defensa de la lengua, ¿no? Tan importante. Entonces, el CIESAS, independientemente de cómo van los vientos en la política pública, cómo va pues la vida en el mundo, creo que el CIESAS nunca ha dejado de tener esa vocación, esa preocupación por el estudio de las sociedades, las comunidades y los pueblos pues que integran nuestro país, y también nos asomamos a fuera de nuestro país, ¿no? A estudios de otros pueblos. Pero esto es muy importante porque entonces no es que ahora estemos
retomando aquello que se dejó, que creo que no se dejó, pero que fueron proyectos de la década de los 70s y 80s. Simplemente creo que, como dicen por ahí, se alinearon los astros, pero más bien se alinearon muchos factores internos en la institución, externos a nosotros, se alinearon para estos factores para ayudar otra vez y tener esperanza que este proyecto vuelva a tomar vida, pero sí, quizás en el fondo con los mismos objetivos y metas. Sin embargo, creo que tenemos ahora más recursos, no económicos, por cierto, pero sí más recursos humanos, más recursos académicos, estamos más consolidados para llevar a cabo un proyecto como esto, ¿no? Y la prueba es de que de verdad yo tengo que reconocer que Salomón y Ludka son los punteros, perdón, Salomé, bueno, y Salomón allá también, pero Salomé ahora y Ludka son los punteros en este proyecto. Y su capacidad de convocatoria nos lo probó. Estamos un grupo muy nutrido de historiadores, de antropólogos y de lingüistas aportando a esta reactivación, a este proyecto. Pero también hay que decir que nos ayuda mucho ahora, es una ayuda muy importante, que la actual política pública justamente le apuesta mucho a la inclusión, a la justicia social, a la equidad, a la atención a nuestras comunidades indígenas, al rescate de nuestra cultura, y sobre todo, bueno, pues lo de la lengua. O sea, tenemos ese viento a nuestro favor muy importante que en épocas pasadas no es que no haya existido, pero fluctuaba. Creo que la atención estaba puesta en otros aspectos y ahora está muy enfocado. Entonces creo que es muy buen momento para nosotros volver a plantear en el escenario del país, de la política nacional, la importancia que tienen estos proyectos, ¿no? Y bueno, decir que, ¿por qué el CIESAS? ¿Qué hizo el CIESAS después de la segunda generación? Creo que el CIESAS entra en la década de los 90 en una etapa donde se va a enfocar a la rehabilitación y a la implementación y a la creación de posgrados disciplinarios. Entonces, como que fuimos hacia una especialización en nuestras disciplinas muy importante, que como digo, esto no significa que, por ahí se decía, falta diálogo entre la antropología, la lingüística, las ciencias sociales y la historia. Creo que el diálogo siempre lo hemos mantenido en el CIESAS y lo quisiéramos más. A veces ha habido épocas que ha sido un diálogo más fructífero, otras no tan intenso, pero es correcto querer que el diálogo permanezca y aumentarlo, pero el CIESAS lo ha tenido. Sin embargo, el CIESAS en la década de los 90, por circunstancias también que eran propicias y que se requería, puso su enfoque en los posgrados. Así tenemos 6 posgrados de antropología, tenemos 2 de lingüística, 2 de historia y 2 de ciencias sociales. Actualmente pues tenemos 12 posgrados, uno por inaugurarse ya en enero del próximo año. Pero digamos que ha estado presente el tema de la lingüística, pero con un enfoque muy, muy especializado y de muy alto nivel, que digamos nos correspondía navegar por esos rumbos y creo que lo hemos hecho muy bien. Sin embargo, en estas últimas 3 décadas de ese trabajo tan intenso en los posgrados, nos hemos dado cuenta que a pesar que han surgido instituciones, universidades interculturales, como decía hace rato la doctora Teresa Rojas, está por abrirse una universidad en Milpalta. Sin embargo, creemos que el CIESAS todavía puede aportar eso que no encontramos en esas universidades, que es justamente la confluencia entre la formación antropológica, histórica y lingüística. Que ese plus creo que el CIESAS lo sigue teniendo. El CIESAS es poseedor, digamos, de esa interlocución y de esa formación interdisciplinaria.
y vemos un campo muy propicio en la licenciatura. Creo que la licenciatura es muy buen momento para formar a los jóvenes con ese espíritu de interdisciplinariedad y dejarlos para sus posgrados ya que ellos tomen su camino en la especialización. Pero entonces ahí creemos que ahora con lo consolidado que tiene el CIESAS, de verdad ahora contamos con colegas hablantes de lenguas indígenas muy relacionados a sus comunidades, como decía Salomé, con mucho compromiso social. El CIESAS tiene esos equipos para poder formar a nuevos jóvenes. Y sobre todo nos interesa mucho también el preservar las lenguas, que en la mañana se decían están en alto riesgo algunas de su extinción, y nos interesa mucho actuar y contribuir a esos rescates de la lengua, de la cultura, pero sobre todo nos interesa crear formaciones de jóvenes que vayan a nutrir esas comunidades científicas. O sea, no es que el CIESAS vaya a salvar, sino más bien queremos formar jóvenes que se ocupen en sus comunidades, en sus poblaciones de este papel de difusores, de preservadores de su cultura y de su lengua, ¿no? Y en ese sentido, pues nos orgullece, la verdad, mucho el que estemos llegando a estos 50 años con esa consolidación y esa certeza. Ya creo que Salomón nos explicaba cómo eran tan duros los debates entre el bilingüismo, ni siquiera el multilingüismo, el bilingüismo o no, en los ámbitos de gobierno, donde era muy difícil cambiar esas ideas. Creo que ahorita no es la discusión, ahorita la discusión es cómo vamos a ser más eficientes para implementar pues estos programas, para que estos programas sean atractivos. Ahorita también uno de nuestros retos es que los jóvenes sientan atracción a su formación académica, ¿no? Sabemos que allá afuera hay un mundo difícil y que también hay inclinación hacia otras áreas del conocimiento, no las lenguas, las ciencias sociales y mucho menos la lingüística, ¿no? Que es muy hermosa, pero requiere una disciplina que no es tan fácil ahora encontrar entre los jóvenes. Entonces, esos son nuestros retos. Ya tengo el tiempo, pensé que nada más iba a hablar 5 minutos, pero me pasa como a Salomé, que a Salomón te vas emocionando, ¿no? De estos temas. Y pues es lo que yo diría, por eso ahora el CIESAS vuelve a reactivar esto, además que creo que estamos alineados a una política general del país, una política pública educativa que sí queremos apoyar en esos términos. Pues muchísimas gracias, Valentina. Y bueno, veo que ya logramos otra vez conexión con Oaxaca, o sea, tanto con el doctor Salomón Nachman como con el doctor Juan Julián Caballero. Si les parece, regresamos en nuestras preguntas a la primera generación, que es la del doctor Juan Julián Caballero, y no sé si quiera compartir su pantalla. En tanto yo digo que, bueno, ya había yo dicho que usted es egresado de la primera generación de etnolingüística, y ya se me perdió. Bueno, después hizo la maestría en la Universidad Pedagógica y el doctorado en la Universidad de Leiden en Países Bajos. Como etnolingüista ha participado en los procesos de preservación y mantenimiento y reivindicación de las lenguas, culturas e historias y educación de los pueblos originarios de Oaxaca, principalmente Ñu Sabi, pueblo de la lluvia. Aquí yo tengo que ha dirigido más de 20 tesis profesionales, principalmente de docentes indígenas, y actualmente es investigador en el CIESAS en la Unidad Pacífico Sur. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Una disculpa, hubo una interrupción porque se nos, se nos fue la luz aquí en la unidad. Pero ya volví y escuché en partes lo que comentaba el doctor Salomé. Yo creo que adelantó varias cosas. Solamente estaría aquí compartiendo con ustedes como etnolingüista de la experiencia que yo tengo, digamos, cuando me formé como etnolingüista. Este, los conocimientos proporcionados por el programa de etnolingüística eh, a partir de las 3 disciplinas básicas, lingüística, historia y antropología social, más que historia es etnohistoria. Creo que fue básico, digamos, conocer el contenido de este campo de estudio, porque esto nos propició a todos a todos los que ingresamos al programa de etnolingüística de la primera generación, nos propició una profunda reflexión sobre la situación social, lingüística y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, y que permitiera a nosotros una profunda descolonización intelectual y comprender los fundamentos del pluralismo lingüístico y cultural. Pero también nos propusieron realizar trabajos de campo en nuestras comunidades de origen con el fin de enriquecer el conocimiento sistemático de nuestra lengua y de nuestra cultura. La mayor parte de nosotros procedíamos del magisterio bilingüe. De ahí que muchos colegas tuvimos una profunda crisis de identidad. Porque nuestra formación como profesores nunca nos hablaron sobre la importancia ni el valor de las culturas y lenguas indígenas. Ahí predominó justamente lo que justamente decía el doctor Salomón, la ideología de la Escuela Rural Mexicana, de Rabel Ramírez. Nos propició, digamos, como profesores bilingües, una formación de tal manera que incidiéramos en el cambio cultural y lingüístico de las comunidades indígenas. Teníamos que convertirnos como agente de cambio, como agente para ir a civilizar a las comunidades indígenas. Ese fue el enfoque proporcionado por las normales, donde estudiamos todos los maestros bilingües. Sin embargo, cuando acudimos a esta formación de etnolingüística, nos cambia la manera de parecer, nos volteó la manera de percibir la cultura y la lengua. De ahí que muchos colegas renunciaron al programa de etnolingüística y regresaron como maestros de primaria. A lo que voy, ¿qué impacto tuvo nuestra formación para este caso particular de la lengua mixteca? Yo quiero pensar que tuvo mucho impacto. De los 6 colegas que estudiamos en el programa de etnolingüística, todos iniciamos a proponer como espacio de encuentros, espacios donde tuviéramos que discutir qué hacer con las culturas y lenguas indígenas. Y esta preocupación inició justamente muy tardíamente, no fue después de 1982, fue a partir de 1987 cuando empezamos a trabajar en la Ciudad de México con algunos paisanos mixtecos que estaban trabajando en la Dirección General de Educación Indígena y otros espacios. No tuvo mucho impacto, sino que a partir del curso de códices que organizó justamente CIESAS recién creado en Oaxaca, bajo la coordinación del doctor Salomón Ahmad, fue que nos juntamos varios mixtecos ahí para participar en un curso de códices que coordinó el doctor Martin Jansen de Leiden, Holanda. Allí empezamos a discutir que habría que hacer algo por la lengua y por la cultura de la mixteca o ñusabi. Y creamos en 1990 el Centro de Investigación y Difusión SABI, que después se articuló con los Centros de Investigación Étnica que coordinó el CIESAS justamente en Oaxaca. Este Centro de Investigación Étnica ñusabi, ese espacio propició que organizáramos talleres de la lengua, de escritura de la lengua, de 1990 a 1997. Organizamos 6 encuentros de escritores de lengua mixteca de 1990 a 1997. Creación en este espacio fue posible la creación de otro espacio denominado Be'etun Sabi, que literalmente significa Be es casa, Tum es lengua y Sabi es lluvia, que no tiene nada que ver con la Academia de la Lengua Mixteca.
Y bajo esta sigla hemos atendido más de 250 talleres de escritura de la lengua mixteca, 23 congresos realizados en distintos lugares, Oaxaca 15 y Guerrero 8, 2 diplomados, luego el punto 3, producción de varias tesis, porque varios investigadores de fuera llegaron a conocer lo que estábamos discutiendo y empezaron a producir tesis de grado, de maestría y doctorado, y ese con otros estudios. Hay que considerar que Oaxaca, particularmente Oaxaca, tiene este mosaico lingüístico y cultural. De nuestra parte empezamos a bosquejar un poco el mapa de la lengua mixteca. Y en la discusión para propiciar la propuesta de un alfabeto práctico de la lengua, tuvimos que ver los escritos antiguos, las lápidas en los centros ceremoniales, los códices, los lienzos coloniales, fueron un referente para empezar a discutir cuál podría ser un alfabeto práctico del que mencionaba justamente Salomé hace un momento. Revisamos otros documentos, documentos religiosos del siglo XVI, los documentos producidos por el Instituto Lingüístico de Verano, los escritos de los hablantes de esta lengua de 1960 a 1980, los que producimos nosotros en el programa de ecolingüística, las cartillas de alfabetización para niños de esta lengua y los textos de archivos de iglesias. Todos estos documentos tuvimos que tener a la mano para empezar a discutir por qué era necesario alfabetizarnos en la lengua poco conocida y poco valorada. Tuvimos que discutir todo esto, qué es alfabetizarnos, qué significa alfabetizarnos en una lengua altamente disciplinada. Y todos estos conceptos empezamos a discutir para propiciar por dónde empezar. Teníamos claridad que nadie se alfabetiza 2 veces, solamente una vez, y que esa experiencia se traslada para alfabetizarse en otra lengua. La lengua que se desea alfabetizar cuenta con un alfabeto único o varios alfabetos. También discutíamos en estas reuniones el problema de llegar a una alfabetización. ¿Qué hacer cuando nuestra lengua no ha sido valorada ni por los propios hablantes? No pocas veces nos hallaron a nosotros de mercenarios de la cultura. Hasta nos preguntaban que cuándo nos pagaban por querer escribir en la lengua mixteca. Todos estos cuestionamientos los sufrimos en carne propia. Sin embargo, eso no nos detuvo. Entonces, las aportaciones del Centro de Investigación es que realizamos encuentros de escritura de la lengua mixteca en la ciudad de Tlaxiaco, en Jamiltepec, en Huajuapan de León, Zacatlán de Bravo, Puebla, Ayutla de los Libres, Guerrero, Tlaxiaco, y durante el último encuentro de escritores de lengua mixteca se decide crear Be'etumusabi, que es Casa de la Lengua de la Lluvia. Y como Casa de la Palabra de la Lluvia, empezamos a atender los talleres de escritura de la lengua mixteca. Y aquí se menciona lo que hace rato mencionaba de los congresos realizados en Tlaxiaco, en Apasco, Nochistlán, Tilantongo, Siniyubi, Ticuá, San Miguel el Grande, Oaxaca, Tlapa de Comonfort, Guanacastitlán, Guerrero, San Jerónimo de Zacatlán, Puebla, Tijuana, Baja California, Cuicatlán, Oaxaca, y el último congreso fue a cargo del INALI, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México, donde participamos Guerrero y Puebla, Oaxaca, y los paisanos que radican en Baja California. ¿Cuál ha sido el contenido de los talleres? Ya mencioné algunos, que habría que atender tanto a los hablantes de esta lengua como a los no hablantes, y por supuesto de quienes están interesados en aprender algo de la lengua. Las experiencias son estas. ¿Qué hay que discutir en estos talleres? ¿Qué es lo que hay que ofrecer a los que desean aprender algo de la lengua?
Y algo que a mí particularmente me ha funcionado es el método de la palabra generadora para aprender a escribir en la lengua mixteca, para aprender a hablar también la lengua mixteca. Y todo esto ha repercutido que de alguna manera hemos avanzado, yo diría que hemos avanzado cualitativamente. No hay datos puntuales que nos digan, que nos ofrezcan, digamos, para decir que hemos avanzado muchísimo. No, yo creo que no. Apenas estamos iniciando. Pero ¿eso qué significa? Significa estar conscientes de este compromiso a partir de la formación como etnolingüistas. Y aquí ofrezco este panorama fotográfico de un viaje que hicimos en Santiago de Puebla, Nochistlán, Oaxaca, en 1988. Este es el grupo que comenzó a trabajar en el Centro de Investigación y Difusión Yosabi. Aquí está Luis Reyes, Martin Jansen, aquí estoy yo, aquí está un productor ya murió este también, ya murió Luis Reyes, Ubaldo López García, Sebastián, el que está en el Centro Maestro, de no San estamos Pablo, viendo su Gabriel pantalla. Caballero, perdón. Que no se ve. Él los está nombrando porque están participando. Ay, no se ve su pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, ¿Qué hago para que se vea la pantalla? comparte. Arriba tiene como una, junto al micrófono, Aquí, allí. es como una pantallita, junto a uno como teléfono. Ajá. ¿Y después qué hago? Ahí Así. dice compartir. Eso. ¿Ya estoy compartiendo ahora? Tiene que elegir el archivo. No lo tiene abierto, tiene que abrir. Tiene que abrir. Bueno, Es que no está leyendo, está mencionando a quién. es que nos estaba señalando. Estaba mostrando la foto. Abrir el documento en la pantalla. Nos siga platicando. Abriendo la... Mira. ¿Qué haré Tiene que aquí ir al para que se vea la documento. pantalla? Tiene que ir Creo al que, documento. nos perdimos la imagen. A ver, Héctor le va a decir. ¿No? Tiene que tener el documento abierto previamente y después darle en compartir pantalla. Este es el documento. Primero ya lo tiene abierto, vamos a darle en compartir Sí. pantalla y nos vamos al documento propiamente. Primero ¿Ya está le el damos documento? Sí, Ahora primero le compartir. damos compartir pantalla. En el icono central que tiene la pantalla. De su Aquí no equipo. aparece. Aquí aparece La aquí parte superior. presentación de con diapositivas. No. No tenía nada que ver el documento ahorita primero. Nada más tenerlo abierto. Nos vamos Está a Blue abierta. Jeans. Estamos en Blue Jeans. En Sí, la está ventana que abierto. dice compartir Está abierto el pantalla. archivo. Sí, ok. Nos vamos a la parte de Blue Jeans, en la parte superior central, donde nos dice compartir pantalla. En la pantalla. Que nos siga platicando. Sí, pues creo que ya no tocaba que viéramos la foto, maestro. Muchas gracias. Mejor si nos sigue contando, como dice Salomé. Permítanme. Porque ya también estamos en el límite de tiempo. Permítame un ratito nada más, por favor. Yo creo que va a pedir apoyo a alguien para que le ayude a pasar. Ah, voy. ¿Quieres? No, pues ya ni modo de... Sí, ya fue para compartir la pantalla, ¿eh? Pero sí tenemos todavía otras dos preguntas. Ya bien. Ya regresó. Yo creo que no pude No, abrir la pantalla. pues Bueno, si nos termina de comentar, por favor, porque nada más ya le quedan 2 minutitos. Qué lamentable. Qué lamentable. Bueno. Yo quería compartir
Pues que te las envíen. estas imágenes con ustedes, pero ya no se pudo. Si nos las manda, Ya le envié, maestra Ludka. Ya le ¿sí? envié. Ya le envié. Muy bien, yo Sí, se las que- comparto. Sí, si quiere compartir ahí con los colegas que están ahí presentes, Bueno, ahorita son como 83 diapositivas. 83. no sé si va a llegar. Sí. Si quieren compartir ahí, por favor, les voy a agradecer muchísimo. Bueno, pues si quiere concluir o después que logremos pasar las fotos. Voy a concluir. Justamente para mí el programa de etnolingüística me ha favorecido, digamos, para reencontrarme conmigo mismo, con mi comunidad, no solamente con mi comunidad de origen, sino con la mixteca en general. Ya contamos con una norma de escritura de la lengua mixteca, no solamente un alfabeto consensuado, sino que ya una norma de escritura que cubriría las 81 variantes de la lengua mixteca. Estoy hablando de Guerrero, Puebla y Oaxaca. O sea, es una propuesta utópica, por cierto, sin embargo, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas. A nivel de inteligibilidad, a nivel hablado, el mensaje es muy poco entendible, pero a nivel escrito, permite comprender el mensaje de lo que se escriba en Guerrero y que se pueda leer en Oaxaca. Lo que se escriba en Oaxaca se pueda comprender en Puebla. Lo que se escriba en Puebla se pueda comprender con los paisanos que están en Baja California. O sea, por eso es de que ya tenemos ahí, creo, un avance. Lo que hace falta ahora es cómo difundir esta necesidad entre la población adulta, jóvenes, niños y las escuelas. Y justamente nuestra formación como etnolingüistas nos ha propiciado no solamente hacer algo por la cultura y por la lengua, sino también contagiar a otros colegas. Actualmente estoy apoyando a los compañeros chocholtecos, cómo generar esta discusión desde la lengua y desde la cultura. Y por supuesto, hace rato escuché que hay una preocupación que por qué no hay una relación entre una disciplina y otra, entre un posgrado y otro, porque justamente yo creo que es lo que hace falta. Cuando Luis Reyes nos decía, es que el conocimiento de nuestros pueblos no está parcializado, es un conocimiento, hablar de economía es hablar de religión, hablar de religión es hablar de cultura, hablar de lengua, hablar de otras cosas. Sino que somos los académicos quienes estamos parcializando los conocimientos. Y por supuesto, también una queja de que los amigos, los colegas que terminan su maestría en lingüística indoamericana y de los que terminan su doctorado, no adquieren ese compromiso. Lo que hace falta es cómo articular disciplinas, discusiones, para que por lo menos tengan la posibilidad de conectarse con su cultura de origen. En la Mixteca tenemos varios colegas que tienen una maestría en lingüística indoamericana, pero muy poco están interesados en acompañarnos en este proceso. Yo creo que es lo que hace falta también en estas disciplinas que gentilmente sí se está aportando muchísimo. Esa es ahí concluyo mi intervención. Muchísimas gracias por permitirme compartir mi pensamiento con ustedes. Gracias, maestra Ludka. Muchas gracias, maestro. Pues todavía no llegan las fotos. En cuanto lleguen las empiezo a pasar. Pero ahora tenemos una cuarta pregunta, que es ¿cuáles han sido los principales retos en la construcción del plan de estudios para la licenciatura en etnolingüística? Para ello, tenemos aquí el gusto de tener a la doctora Susan Valentín Hortboysen, ¿sí? Quien estudió la licenciatura en la ENA, la maestría en antropología social en el CIESAS y el doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y es colega investigadora del CIESAS desde 1921 y es candidata. 1921, no, perdón. Todavía no existió. No, yo sí, no es cierto. Es cierto. Bueno, 2021. ¿Sí? Muy bien. Bueno, agradezco también mucho la invitación a esta iniciativa a formar parte, como saben, soy antropóloga, no soy lingüista y es justamente ese carácter interdisciplinario
que va a caracterizar la propuesta que estamos elaborando o que hemos estado trabajando, ¿no? Hablando de retos, yo creo que podemos clasificar los retos en dos grandes dimensiones que están interrelacionados, ¿no? Uno tiene que ver definitivamente con la parte académica, disciplinaria, cómo integrar un plan de estudios con las características que queremos, y el otro tiene que ver con las transformaciones económicas sociales del entorno de las experiencias anteriores, que ya tiene como 3 décadas, a la actualidad. Cómo traducimos o cómo reformulamos una propuesta hoy en día que atiende a las especificidades de las comunidades del mundo, de las interconexiones, el mundo globalizado, y cómo hacemos una propuesta acorde a los retos y las características del contexto actual, ¿verdad? Entonces son como 2 dimensiones grandes que están muy estrechamente vinculadas, obviamente, ¿no? Empezando por hablar un poco de la parte académica, de lo interdisciplinario. Bueno, ya se mencionó que se trata de una licenciatura en etnolingüística que incorpora entonces la lingüística de manera preponderante, y luego tiene la antropología y la historia como otras áreas, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, ya hablaremos del contexto, pero lo primero que tuvimos que hacer para hacer plan de estudios desde un punto de vista académico era sentarnos todos juntos en una gran reunión y decir, bueno, ¿qué peso va a tener cada disciplina dentro de nuestra propuesta, ¿no? Y eso, bueno, llegamos a consensos en términos de eso, porque hay solo tantos créditos, tantas semanas en un semestre, tantos semestres en una licenciatura. Entonces tuvimos que hacer una distribución y otorgarle un peso a cada una de esas disciplinas para poder empezar a trabajar siquiera los contenidos, ¿verdad? Entonces otorgamos prácticamente el doble de créditos a la lingüística y, bueno, un porcentaje menor, una cantidad menor a historia y antropología, la misma cantidad. Entonces estamos con un 33, 32, 33% para lingüística y unos 18% a antropología e historia. Y claro, porque aparte está toda la que son los seminarios de investigación y están también asignaturas de apoyo técnico. Entonces, ese fue un poco un inicio. Una vez que hicimos eso, nos fuimos a nuestras comisiones y nos juntamos por disciplina, por así decirlo, en pequeñas reuniones, cada uno, y empezamos a elaborar la propuesta disciplinaria de cada uno. Intercalado con reuniones, bastantes reuniones con y definiendo el característica y la forma de interrelación entre estas disciplinas, porque obviamente no se trata de que aprendan antropología por su lado, lingüística por su lado, sino generar esas conexiones, esos vínculos de contenido para que la materia se apoyen entre sí, ¿no? Y eso obviamente tomó un buen tiempo, porque ya se imaginan, todos los antropólogos quieren meter un montón de materias porque somos enamorados de la antropología, ¿verdad? Y los lingüistas, bueno, saben lo que debe saber un lingüista. Entonces, claro, requirió algo de selectividad de parte de todo el mundo y de intentar priorizar materias que fortalecieran la propuesta desde un punto de vista académico, ¿verdad? Ese fue como el primer reto, hacer ese equilibrio, generar un equilibrio entre las diferentes disciplinas. ¿Y qué peso le vamos a otorgar a los seminarios de investigación? ¿Qué peso vamos a otorgar a la lingüística? ¿Y qué funcionalidad tiene la historia y la antropología con relación a la lingüística y viceversa, ¿no? Entonces, eso fue como un reto bastante fuerte. Y eso viene, obviamente, vinculado a la otra dimensión que mencioné, que tiene que ver con la dimensión de la realidad actual. La sociedad se transformó, vivimos en una sociedad globalizada, no solo porque se delimita globalización, obviamente hay una rearticulación de las comunidades, de todas las comunidades, en términos económicos, migratorios, etc. Tenemos entonces una realidad distinta. Y también yo creo que ha evolucionado la manera en que pensamos comunidad en sí. Igual antes había muchas interconexiones también, pero pensábamos como antropología, como lingüística, etcétera, de otra manera, ¿verdad? Entonces hay que renovar la manera en que pensamos eso, y simplemente el reto fue un contexto nuevo, diseño nuevo, ¿verdad? Pero claro, tuvimos una revisión muy a profundidad de las generaciones anteriores que fueron muy exitosas para recuperar también toda esa experiencia tan valiosa que había, ¿no? Y claro, tenía que ver mucho los contenidos con el tema de cómo ajustamos eso. Estamos pensando que la comunidad se encuentra en una articulación distinta con la realidad local, regional e internacional, ¿no? Están articulados de otra manera. Ha habido transformaciones económicas que han puesto ciertas dinámicas y retos para las comunidades y la sociedad en general.
Entonces, también teníamos que ajustar la propuesta a esta nueva realidad, que sea atractivo para un chico o chica, hoy en día, un joven que se vea reflejado, identificado con un plan de estudio que tiene esos ojos frescos, digamos, que ofrece una propuesta atractiva y en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con el perfil de ingreso y egreso. Entonces, obviamente, fue un reto y creo que hemos avanzado, bueno, avanzamos en el tema, ¿no? Bastante. Tiene que ver con la idea también de comunidad. Hoy dejamos desde hace mucho de pensar en las comunidades como entidades aisladas que no se conectan, sino ya sabemos que probablemente siempre estaban bastante conectados, pero hoy sabemos y ha sido exacerbada, digamos, las rearticulaciones comunitarias y tenemos que repensar entonces una propuesta en ese sentido, ¿no? Y eso también lleva a eso de que un joven estudiante se siente identificado con las materias que nosotros podemos ofrecer, con el tipo de capacitación que podemos ofrecer. Y también un proceso introyectado cada una disciplina de descolonizar los saberes, ¿no? Vamos a responder a esta exigencia a otro tipo de comunidad, a otro tipo de joven que se va a insertar en un mundo con otro tipo de exigencias y preferimos darle una capacitación con esa descolonización de los saberes y construir conocimiento desde las comunidades, etcétera, otra forma de entrarle, digamos, al conocimiento. Y todo eso viene muy relacionado con el perfil de egresado. Queremos crear egresados que son capaces de insertarse en la investigación a través de estudios de posgrado, de maestría y doctorado, que sea una licenciatura competitiva. Y eso viene un poco con el tema de las comunidades, que ahorita voy a hablar muy rápidamente de eso porque el tiempo se va, pero también de la docencia en difusión y obviamente de administración pública o insertarse en la vida comunitaria y poder contribuir, hablando de retribución, contribuir a sus comunidades ámbitos, ¿no? Entonces estamos pensando en una licenciatura que da para generar jóvenes que no va a formar parte de la comunidad científica del futuro del país, que va pensando desde las comunidades, desde las identidades, también soluciona los problemas nacionales, que se inserta en la ciencia y hace ciencia y se incorpora, se incluye en ese proceso de construcción de conocimiento científico en México. Y también queremos jóvenes profesionales, una licenciatura profesionalizante para que puedan ingresar en administración pública o a nivel comunitario, ¿no? Entonces, yo en docencia, y entonces eso es como un poco del perfil que queremos, y para eso pensamos, entonces, ¿dónde vamos a poner el peso en la elaboración de esta propuesta? ¿En qué van a ser buenos? ¿Cómo vamos a lograr generar ese perfil? ¿En qué es bueno el CIESAS? ¿En qué se distingue el CIESAS? Y entonces, llegamos al consenso, tuvimos otras reuniones para estar platicando mucho ese tema, yo creo que a conciencia, desde donde podríamos generar un perfil muy especial y fuerte, y estamos pensando en lo que dice muy fuerte, en herramientas lingüísticas y en metodología, ¿no? El CIESAS siempre se ha sido su fuerte, tener estudiantes egresados con un perfil muy fuerte, muy riguroso de trabajo de campo, de saber hacer ciencia básica, o al menos ser muy riguroso en la parte metodológica. Entonces hablamos y concordamos que íbamos a fortalecer la parte teórica metodológica de la licenciatura para ofrecer un egresado muy fuerte en ese perfil. Y eso tiene diferentes motivos de ser, ¿verdad? Pero en términos de lo teórico-metodológico, la lingüística hay una fuerte, bueno, la lingüística es muy técnica, tiene muchas materias técnicas, vamos. En lingüística, la antropología, hablamos de metodología, genealogías, técnicas etnográficas, y historia aporta, por ejemplo, en el término metodológico, todo lo que son fuentes, archivos y paleografía. Y entonces estamos buscando, o hemos tejido puentes, buscando tejer puentes disciplinarias en el tema metodológico, ¿no? Como la técnica de campo de la antropología apoya a la, ¿cómo se llama?, la lingüística en campo, a la paleo y a los historiadores, y viceversa, cómo nos reforzamos mutuamente en el tema metodológico para tener un chico bien capacitado y bien fuerte en ese tema. Y hay un motivo muy bueno, hay dos motivos. Uno, porque eso le permite tener egresados muy competitivos para ingresar a posgrados o donde quieran y estar muy bien capacitados para eso. Pero también sabemos que jóvenes de comunidades indígenas a veces hay discriminación. No queremos una licenciatura que sea leve en estos sentidos, sino que le permite tener las herramientas para insertarle en mayores condiciones de igualdad después de licenciatura. Y por eso le vamos a dar énfasis en esa parte, ¿verdad? Y bueno, ya estoy, lo único más termino por decir, porque ya se me fue el tiempo.
son bilingües y yo de todo el mundo puedo entender todos los retos que implica la redacción en español, no nací hablando español, entonces vamos a tener materias, 4 asignaturas de apoyo de redacción básica y redacción de textos académicos, igual que inglés y bueno, informática, como todas las licenciaturas lo tiene. Y bueno, nada más decir que, bueno, termino diciendo que hemos tenido muchas reuniones para llegar a una propuesta de ese tipo, para equilibrarlo, para intentar ofrecer lo mejor que podemos, con un peso de trabajo pues normal de una licenciatura, porque bueno, es fácil nada más meter más, pero teníamos que hacer una licenciatura que también no tuviera una carga académica demasiado fuerte, que está dentro de los parámetros de una carga académica normal, digamos, una licenciatura. Y bueno, ha sido un trabajo, pues agradezco mucho, enriquecedor, muy bonito, interdisciplinario, y bueno, esperemos que prospera toda esta propuesta que tenemos. Y con eso terminamos. Muchas gracias, Susan. Bueno, pues estamos, ha sido muy raro este conversatorio, pero tenemos una pregunta más, que es la formación de profesionistas en esta licenciatura, ¿cómo contribuirá al bienestar comunitario y a la solución de problemas? Y entonces agradecemos muchísimo a la doctora Emiliana Cruz, quien actualmente es profesora investigadora del CIESAS, y muchos acaban de escuchar su proyecto. Por favor, Emiliana. Bueno, igualmente muy contenta en ser parte de este proyecto, y yo voy a responder a la pregunta un poco basado en la experiencia que he tenido trabajando con personas, con los talleres que he dado en Oaxaca desde el 2012, y un poco viendo como cuáles son las necesidades que hay, y también con mi trabajo con migrantes en Estados Unidos, y también, pues bueno, los trabajos que he hecho en las comunidades chatinas, y como cuáles son las necesidades que hay, y en la actualidad, ¿no?, qué es lo que está pasando en esas comunidades. Esta universidad puede darles herramientas a estas generaciones que pienso que están como muy interesados. Sobre todo yo veo un cambio bastante fuerte después de 20 años de haber estado viajando en todos estos diferentes sectores, y me parece que la parte interdisciplinaria de este proyecto es sumamente importante, porque yo creo que es bien importante que las personas que estén interesados en la lengua, porque pues la hablan, una cuestión meramente identitaria, sino también la están pensando porque también son procesos políticos que están pasando en sus comunidades, cómo pensar en el territorio, cómo pensar en estos conocimientos que están ahí, y que de una manera ellos requieren de estas herramientas para poder crear sus propios proyectos desde escrituras, desde cómo escribir. Por ejemplo, yo me he encontrado muchos jóvenes en las comunidades chatinas, en donde realmente el chatín no es una lengua compleja, ninguna lengua es compleja, todas son complejas, ¿no? La cosa es que yo creo que este proyecto da esas herramientas, pero no solamente, digamos, de las herramientas para que puedas tener una discusión cuando estás hablando de cómo vas a escribir tu lengua, esas discusiones sobre alfabetos, y sobre todo como diálogos que estén conectando, ¿no?, con las políticas actuales de las comunidades. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el proyecto de las universidades comunitarias que se están surgiendo, tanto las universidades interculturales, en Oaxaca hay otros proyectos que son menos institucionales, como es el Colmech, el proyecto, digamos, de jóvenes, ¿no?, que están trabajando en sus propias comunidades, que están creando universidades con sus propias ideologías alternativas, con conocimientos locales. Entonces yo creo que cuando pensamos específicamente qué pasaría con un egresado de esta universidad, yo lo veo, por ejemplo, desde el aspecto de formación de tanto profesores, tanto, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Pueblo, donde yo estoy participando ahorita en Quiaige, fuera súper bueno para ellos si ellos hubieran tenido una oportunidad de tener este acercamiento a la etnolingüística, porque ellos se ven ahora con una necesidad de saber de lingüística, porque tienen que enseñarle a los jóvenes
a escribir, a leer la lengua. Entonces, ellos dicen, bueno, hubiera sido muy bueno haber tenido esa formación, no la tuvimos. Algunos han tenido, por ejemplo, licenciatura en educación, salen sin saber tampoco cómo dialogar también acerca de la lingüística. Entonces, llegan otra vez a la comunidad con muy pocas herramientas en relación a cómo tener esa discusión sobre pues estos diseños de materiales pedagógicos que se requieren en las comunidades. Entonces yo veo esta universidad pues realmente cumpliendo muchas funciones, pero también, por ejemplo, para las personas que no quieren seguir estudiando una maestría o un doctorado, pienso que también va a ser muy útil, porque nosotros dentro de el programa de lingüística tenemos que trabajar gramáticas pedagógicas, también tenemos sobre traducción, interpretación, que también lo vemos muy necesario, que cumple, ¿no?, una función muy específica en las comunidades, fuera de las comunidades. Por ejemplo, en las cortes, tanto en las ciudades como en Estados Unidos, vemos que hay mucha necesidad de interpretación, y también, por ejemplo, para materiales de traducción. Por ejemplo, yo creo que las lenguas no solamente debe de ser algo serio, sino debe de ser de goce. También cosas en otras lenguas, en nuestras lenguas indígenas, son sumamente importantes. Entonces yo creo que esta profesionalización también veo a una gran función. Por ejemplo, en la Universidad del Pueblo, dando estos talleres con los jóvenes ahí, pues hemos traducido a cosas del italiano antiguo, al inglés antiguo, al chatino antiguo, ¿no? Entonces, y todo esto de una manera genera ingresos también para las personas que son parte de estos productos. Entonces yo creo que veo bien la participación de estas personas incidiendo en los proyectos comunitarios. Y lo que creo que me parece sumamente interesante de este proyecto es que cumple con lo que decía Ida, ¿no? Como, ¿por qué nada más hablar de lenguaje, ¿no? ¿Por qué no hablamos entonces esta conexión que existe entre las políticas, entre derechos humanos, entre el derecho a la educación, y una educación que se ajusta para a los pueblos indígenas? Yo creo que hay mucho, ¿no?, de lo que se puede generar. Y sobre todo apoyar a esos proyectos independientes también, porque yo creo que no solamente tenemos que pensar en esos proyectos educativos institucionales. Yo creo que hay muchos proyectos que se están generando, y yo creo que este entrenamiento, las herramientas que estamos ofreciendo, pues va a apoyar a estos procesos. Yo estuve en los dos equipos, tanto en antropología y también en lingüística, y bueno, mi naturaleza es eso. Entonces fue muy bonito ver esas posibilidades, pero también pensando en las experiencias que he tenido trabajando con personas en diferentes casos. Y lo dejaré. Muchísimas gracias, Emiliana. Bueno, pues llegamos al final de las respuestas que teníamos programadas, pero queremos escucharlos a ustedes, a los que están allí y a los que están por internet. Tenemos una larga intervención de Aida, pero me dicen que ya se desconectó. Entonces, podemos escuchar a los que Pero no sé si quisieras resumir, o sea, por dónde iban, porque tal vez no es la única que tiene esa, bueno. La gran duda, cómo abrir una licenciatura en un momento de grandes recortes presupuestales cuando no tenemos ni un quinto para pagar a profesores externos. La otra cosa que preocupa es que varios de los docentes de esta licenciatura son profesores activos de los posgrados, y si esto implicará que los perdemos como docentes en los posgrados. Y la docencia en ciencias en general recae en un núcleo chico de docentes, más de la mitad no da clases ni quiere dar. Y abrir una licenciatura no implica muchos menos maestros para los programas ya existentes. Bueno, son preocupaciones legítimas, pero lo que siempre hemos dicho en este grupo es que es realmente la voluntad de querer dar estos conocimientos a estos jóvenes, y ya sabemos que no nos va a contar puntos, no va a servir para estímulos, ni mucho menos, y que no estamos pensando en
tener recursos para profesores externos, sino precisamente motivar a todos los compañeros, y eso es mucho que aportar para estos jóvenes. Y pues yo entiendo esa preocupación general de los recortes y los recursos, pero como dice Ludka, a mí la verdad me tiene muy satisfecha la convocatoria de este proyecto. Es un grupo muy nutrido y como dice Ludka, incluso hemos hablado de un compromiso de generar clases, dar clases y no pensar en estímulos ni en esto. O sea, no podemos partir de que voy a entrar porque me conviene. El CIESAS tiene una gran riqueza, somos profesores investigadores, somos más de 180, somos gente madura, con trabajo consolidado. ¿Por qué no pensar? O sea, tenemos las materiales, los recursos y las herramientas. Creo que estamos ahorita en muy buen momento de madurez para echarle ganas a este proyecto, ¿no? Y yo sí invitaría a no sentir, me van a quitar y va a haber menos, y entonces van a ir para allá y ya no le van a hacer caso acá. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y hay que apostar a la generosidad, ¿no? O sea, esa es nuestra misión, para eso nos contrataron en el CIESAS. Muchas gracias, Valentina. Está Roberto. Roberto. No, ahí si quieres nada más enciéndele el botón. Oyendo, escuchando, me llamó mucho la atención en la introducción de Julián, como mencionó ese impacto que tuvo en los maestros bilingües, que venían de su experiencia, que estaban entrenados para integrar a los niños, a los estudiantes, a la sociedad. Y como el programa causó un cambio epistemológico de la manera como se. Yo creo que esta pregunta no debe de impactar en el nuevo proyecto. Yo pensaba que debería estar mucho más claro que lo que se trata es de formar ciudadanos integrales, ciudadanos con un componente político, es decir, de participación, etcétera, como con las herramientas que cualquier licenciatura debería dar, y quizás en muchas universidades ni siquiera Y una segunda observación que se me ocurrió es que la producción de materiales, a la que se refirió Emiliano, debería ser una parte de enseñanza y acción, es decir, que de los 5 años, ¿no? Se vayan produciendo materiales en sus lenguas, porque muy probablemente, ¿no?, en su periodo de egresado seguirán trabajando, ya sea en los textos, en la traducción, etcétera, pero que sea una experiencia de enseñanza y praxis. Y una tercera, que no tienen nuestros posgrados, es que debería haber menos obligatorios y más optativos. Nuestros posgrados están construidos con el 80 o más por ciento de materias obligatorias. Casi te tienes que montar en el metro en una estación y salir de ella siguiendo el mismo currículum. Yo pienso que uno de los cambios importantes en la pedagogía es que el estudiante tome decisiones sobre qué es lo que quiere estudiar. Probablemente el presupuesto y la disponibilidad de profesores dificultará eso, pero si no se pone como objetivo, se pone como aspiración, jamás se va a hacer. Esos son mis 3 puntos que quería compartir. Muchas gracias. Mesa de conversación. Muchas gracias, Roberto. Lourdes. Ya me quedé ronca. El micrófono otra vez. A ver. Bueno,
Me disculpo porque no estuve al inicio, entonces no tengo la información de quién va a financiar este proyecto. O sea, hay preguntas prácticas que tengo. Pero, o sea, hay algo aquí que, o sea, al escuchar toda la historia del proyecto y todo lo que han compartido y todas estas maneras de un proyecto de hace décadas, número uno, me pregunto por qué no tomamos parte otros miembros del cuerpo de investigadores de lingüística en reflexionar juntos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que a todos nos apunten como líderes, ni mucho menos, pero en reflexionar juntos en muchos puntos que me han parecido interesantísimos. Todo lo que han presentado es fascinante. Y yo creo que después de la observación que hizo Aida sobre qué representa no tener más articulación con antropología en nuestra maestría y en nuestro posgrado, o sea, todas esas preguntas que se han quedado en el aire y que se han tratado de resolver con una clase por aquí, que pasó, ya no volvió a pasar. O sea, es una conversación que nos hace falta a todos, ¿sí? O sea, este divorcio entre la maestría en lingüística y el posgrado en general con materias de antropología que dan otro tipo de herramientas también, ¿no? Y no para formar únicamente hace poco en lingüística antropológica. Entonces, a mí me viene esto, o sea, como planteé en el conversatorio anterior, yo estuve en la semilla de este proyecto de etnolingüística, fui formada para trabajar con el grupo mixteco, estaba en la licenciatura, no fui profesora, todavía no tenía terminada la tesis, pero tuve todo un entrenamiento para trabajar, de transcribir y enseñar a escribir la lengua. Cuando dicen reactivar, da la impresión como de que se quedó esto dormido, metido en un closet y no pasó nada, ¿no? También ahí me gustaría reflexionar en que toda la experiencia que hemos seguido teniendo con el posgrado en lingüística indoamericana está alimentando también este proyecto. O sea, pude brevemente echar ojo al programa y, bueno, las materias son materias que hemos estado dando todos por años, ¿no? Entonces, los felicito. La idea de retrabajar este proyecto que terminó hace mucho, pero yo creo que hay mucho que aprender para todos, ¿no? Pareciera como un grupo cerrado en donde los demás no estaríamos interesados en haber dialogado con ustedes. Y no solamente lo digo yo, lo digo otros colegas, que no estuvimos informados realmente. Yo hasta que vi este programa me di cuenta de que se estaba anunciando ya la licenciatura. Hace 2 meses a lo menos mandó unos programitas y esto, pero nunca nos hemos sentado a dialogar juntos. Yo creo que esto enriquecería muchísimo nuestro proyecto lingüístico en el CIESAS. Muchas gracias, Lourdes. Pues justamente eso es lo que estamos buscando, claro. Y les estamos invitando, ¿no? No solo a los compañeros lingüistas, sino a los antropólogos y a los historiadores, que con ellos ha sido muy rico también el diálogo. Y es esto que ¿cómo lo podemos enriquecer muchísimo? O sea, si cada quien propone posibles materias optativas, ¿no? Para ofrecerles a los jóvenes. Entonces, no estamos pensando en iniciar en enero del año que entra, sino en agosto. Entonces, todavía tenemos tiempo para reformular, ampliar y muchas gracias. Bueno, antes, Ludka, nada más para complementar, me parece realmente muy interesante lo que comentas, Lulu. Y bueno, y yo traía cosas más preparadas, porque en efecto estoy absolutamente de acuerdo de que, por ejemplo, el posgrado en lingüística indoamericana, que por supuesto es un programa de muy buena calidad y muy exitoso, es producto precisamente de los 2 programas de etnolingüística, ¿no? Nacen precisamente, hablamos de la idea de reactivar porque estamos pensando en la licenciatura como tal, pero de que hubo, digamos, una continuación de lo que ya se hizo es totalmente evidente, ¿no? Y que lo asumió el CIESA. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, en realidad, bueno, uno se puede echar toda la tarde platicando eso, pero lo que a nosotros sí nos ha costado un poco es cómo poder lograr que inclusive aterrice el proyecto en el mismo CIESAS. Este proyecto lo empezamos con varios etnolingüistas y nos reunimos de manera informal
varios etnolingüistas. Después planteamos Ludka y yo, y con el apoyo de Valentina, y reconozco absolutamente su apoyo, fuimos con el director general del CIESAS para aterrizarlo en la institución. De ahí pues ha estado creciendo, y creo que el paso que sigue realmente como para fortalecerlo más, pues es la incorporación de otros historiadores y todos hacer un equipo para impulsar ese proyecto enorme, porque yo lo que le veo es, ¿cuál es la gran ganancia? Bueno, como lo decía la compañera hace un rato, el programa de lingüística va a ser como el semillero, pues, para poder fortalecer la historia, la lingüística, la antropología en el CIESAS, inclusive para aterrizar también proyectos a nivel comunitario, porque no todos tienen que dedicarse a la investigación, sino también tenemos que pensar en formar gente que vaya a hacer actividades directas en su comunidad, ¿no? Y creo que el programa está diseñado para esos dos frentes. No cuestiono para nada eso, les digo que los felicito. A lo que voy es que sería mucho más rico para todo el cuerpo de investigadores en lingüística haber tenido un proceso más compartido y pensarnos como un colectivo, ¿no? Dado que todos hemos alimentado estos años en el posgrado de lingüística, ¿no? Entonces, como un proceso más inclusivo, me parece. Gracias. Tere, por favor. Bueno, pues también les felicito, la verdad sí me sorprende, me quedo sorprendida, yo solamente sabía que se iba a abrir esta licenciatura en etnolingüística y yo tenía la mirada de lo que había sido, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho la forma como lo están planteando, esta apertura, esta conexión de las disciplinas, teniendo en el centro el tema de la lengua, que me parece fundamental, ¿no? Y en ese sentido, sí me pregunto si están pensando, por ejemplo, como en salidas, ¿no? En la licenciatura, pero con algunas salidas. A mí el tema de la traducción, de la interpretación, bueno, me parece clave, porque si están pensando en que sea, no sé si toda la licenciatura profesionalizante como tal, que me parece importante, porque pues hay que darles las herramientas, ¿no? A los jóvenes que estudian, que no necesariamente van a ser académicos o van a ir a la investigación, sino que tengan herramientas para trabajar, que eso es algo que hace falta, ¿no? A veces salen formados de tanta cosa, pero sin algo más práctico, y yo creo que en este campo, pues sí es bien importante. Puede ser incidencia comunitaria, pero incidencia institucional, y este campo de la traducción, por ejemplo, en el ámbito que ahorita vemos del sistema de justicia acusatorio y oral, es clave, ¿no? Y en ese sentido sí hay también pues grupos, como por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Está el CETIADET, que está bueno, es una organización que forma intérpretes y traductores y que tiene un trabajo súper interesante y probablemente esto podía también pues generar diálogo con la propuesta que están haciendo. En fin, a mí me gusta mucho esta dimensión articulada de incidencia, y que sea algo que les motive a los jóvenes, que sea atractivo para ellos, que vean una oportunidad. Entiendo que son todos jóvenes que para entrar van a ser indígenas, que hablen una lengua, ese es un requisito. Y bueno, también yo estaba pensando, esta era otra reflexión, que pues nunca habíamos, bueno, no sé, la idea de tener una licenciatura en el CIESAS solamente había sido su experiencia, ¿no? Es un gran tema, sin duda, incluso se planteó en algún momento, recuerdo a Antonio Escobar, ¿no? Que él hablaba de una licenciatura en antropología y pues como que decíamos, oye, esto como que nos rebasa, ¿sí? Es algo fuerte por lo que implica. Entonces yo tendría una pregunta en ese sentido. Entiendo que si es una licenciatura, la están pensando en varias generaciones que se van a ir formando, va a ser una sola generación por un tiempo y después se va a abrir otra, pensando también en los espacios, pensando en la capacidad docente, o tal vez pues para que sea no sé cómo lo están imaginando, ¿no? Es una primera experiencia para ir abriéndola y pues ver las condiciones materiales, físicas y demás para hacerlo, ¿no? Pero bueno, les felicito, sí fue súper interesante escucharles y sí me sorprendió, pero yo estoy de acuerdo con lo que
dice Lourdes, no entiendo lo que está planteando. Ahí va. En esta parte de cómo, pues, se puede nutrir, ¿no? Y claro, yo entiendo en concreto lo que dice, porque pues son colegas que han estado trabajando en esto, probablemente hay también otros, ¿no? Y que pues de pronto decir, ay, hay esto en mi institución y ay, me hubiera gustado colaborar y bueno, espero que se generen estos espacios, ¿no? Claro. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me estoy despidiendo, pero la verdad agradezco mucho los comentarios, las observaciones son muy importantes y decirles, no, esto no está acabado. O sea, pareciera como que ya tenemos todo listo para arrancar y realmente, ¿no? Todavía falta esa etapa, como dicen, de la integración más amplia. O sea, va a hacer falta mucha colaboración del cuerpo docente y de investigadores del CIESAS y por ahí se van a afinar cosas, pero también no olvidemos que este proyecto se inició en pandemia. Entonces era muy difícil, de hecho, hasta reunirnos nosotros y todo. Y empezamos con algo ya hecho, ya estaba ahí una propuesta y la fuimos moldeando. Ha ido avanzando, no como quisiéramos. De hecho, por ahí en el plan institucional dice que iba a abrir en 2022. Y, o sea, no es así. Esto está creciendo. Obviamente hay muchos problemas que resolver en términos operativos sobre una licenciatura desde reglamento, es diferente. ¿Qué cuerpo colegiado lo va a regir? No es lo mismo, o sea, como dices tú, las instalaciones, o sea, quizás estés pensando Ciudad de México, siempre bien centralista, no está definido dónde en una unidad, o sea, hay muchas cosas ya prácticas que enfrentar. Bueno, la cuestión de las becas, o sea, el proyecto, ¿quién lo va a financiar? Pues el proyecto es del CIESAS, el CIESAS lo está armando, pero, digamos, sabemos que los jóvenes necesitan beca, sobre todo que van a venir de lugares lejanos a donde se pueda posiblemente abrir. Entonces hay muchas cosas todavía que resolver, pero Luca... Bueno, es nuestra propuesta. Y realmente este espacio es eso, es una invitación a ustedes, o sea, a que se empiece a participar, pero de algo ya concreto, ya algo construido. Es muy difícil incorporar mucho cuando nosotros mismos no tenemos respuestas a muchas cosas. Entonces se avanza un poquito, se tiene ya algo muy concreto sobre lo cual ya poder ampliar más, pues sí, enriquecer el proyecto. De otra manera no llegamos a nada. ¿Están pensando en abrir generaciones así con...? Pues son cosas que Todavía. Es que necesitamos primero ver becas, ver posibilidades, ya ver cómo te va el primer año y luego el segundo. Son 4 años, es un doctorado casi. Lo más probable es que pero sea con porque- jovencitos bien jovencitos, ¿no? De hecho, la edad era una cosa que nos rondó mucho, la edad. O sea, realmente admitir jóvenes de 8 años, porque antes son menores de edad y los está sacando de las comunidades. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir resolviendo poco a poco. Pero yo, la verdad, me despido por ahora y estamos en... Sobre esto, en algún momento Carlos Macías comentó, bueno, esto puede ser como un proyecto piloto para luego pasárselo a una universidad. O sea, pero es que es aprovechar, cualquier de investigaciones tiene la confluencia de las disciplinas para diseñarlo, y por eso hablamos de una cuestión generosa, ¿no? Es algo que el CIESAS va